Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Juan Canela, soy curador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Recientemente he sido el curador de la sección Proyectos en ARTBO en Bogotá. He sido co-curador de la 23 Bienal de Arte País en Guatemala el año 2023 y curador del patio ABC Baja California en México durante 2023 y 2024. Anteriormente me he desempeñado también como director artístico de Zonamaco en la Ciudad de México, como curador asociado del Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid, y como Research and Symposium Associate de la Oslo Bienal en primera edición entre el 2019 y el 2020. Anteriormente fui cofundador y codirector del programa de residencias artísticas Bar Project en Barcelona, junto a Verónica Valentini y Andrea Rodríguez Novoa, y he sido parte de la comisión de programas de Hangar también en Barcelona entre el 2016 y el 2019. He tenido la oportunidad de curar distintos proyectos en museos, galerías e instituciones en distintos contextos, principalmente en Europa y en América Latina, aunque también extendiendo en algunos momentos a algunos territorios de Asia y de África. He escrito para revistas y medios especializados como ADES, Babel y Al País, Terremoto, Art Agenda, Concreta o Mus Magazine, y junto a Ángel Calvo publicamos el libro Desde lo curatorial, conversaciones, experiencias y afectos en el 2020 con la editorial Consoni. La idea de hoy con esta conferencia, titulada Curaduría de contexto en tiempos revueltos, es poder compartirles algunas cuestiones, algunas ideas, algunas preocupaciones que siento importantes a partir de algunos proyectos realizados en los últimos años en el contexto centroamericano, tanto en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá como en la Bienal de Arte País. Y la idea es poder compartir y poder pensar estos proyectos a partir de algunos hechos sociales que han ocurrido o que están ocurriendo en la región, para de alguna forma ser capaces de pensar cómo el trabajo que hacemos desde la curaduría, desde lo curatorial, desde el comisariado, se vincula, tiene resonancias, genera diálogos, abre espacios de pensamiento o no con con las cosas que están sucediendo en unos momentos en los que el mundo está envuelto eh, en, en- en un momento político-social convulso, podríamos decir, ¿no? El título, Curaduría de contexto en tiempos revueltos, responde por un lado a esto que estaba comentando ahora, de los tiempos que vivimos, y por otro lado a esta idea de curaduría de contexto. Es una idea que nos compartió Gerardo Mosquera en unos encuentros que tuvimos hace poco en Panamá, y nos contaba conversaciones que había tenido con Rosina Cazali, otra curadora guatemalteca muy importante históricamente en la región. Y hablaba o decía Gerardo que la curaduría siempre debe ser contextual, ¿no? Siempre debe estar enraizada, siempre debe responder al lugar en el que sucede. Y esto, que pudiera parecer una idea como bastante evidente, ¿no? Como bastante lógica, toda curaduría per se es contextual porque sucede en un lugar. Si se piensa bien, y me pareció una idea muy poderosa en ese momento, que luego vamos a poder ahondar en ella, si se piensa bien, no es tan evidente muchas veces, ¿no? Entonces, me pareció una idea rescatable para el trabajo que estoy realizando los últimos años desde el Museo de Arte Contemporáneo y en otros proyectos en la región, en los cuales tengo que pensar y nos toca como pensar y entender y evaluar mucho qué es lo que estamos haciendo, dónde, por qué y a qué responde, ¿no? Esa idea de curaduría contextual me pareció algo importante, y por eso lo rescato también como para poder hacer esta pequeña presentación. En esta imagen vemos la Avenida Balboa, una de las avenidas principales de la ciudad de Panamá, en noviembre del año pasado, del 2023. En ese momento, en Panamá estallaron unas protestas, una serie de propuestas de revueltas ciudadanas que no se habían visto históricamente desde hacía muchísimos años, quizá desde la lucha por la soberanía del canal. Unas protestas que tenían que ver con una explotación minera, una explotación de una compañía minera que estaba sucediendo en un punto específico del territorio panameño, y en ese momento, en ese mes, el gobierno
hace un acuerdo con esa compañía minera canadiense, un acuerdo que era totalmente beneficioso para la compañía y entregaba prácticamente la soberanía de parte de ese territorio para que una explotación de una mina de cobre a cielo abierto, sucediera de unas formas que de alguna manera eh, desbordaban lo aceptable para gran parte de la ciudadanía, ¿no? Fue impresionante porque en ese momento creo que se vieron varias conjunciones que hicieron que distintos sectores sociales se unieran en esta lucha. Por un lado, obviamente, la gente preocupada por el medio ambiente, pero también distintos grupos indígenas de los pueblos indígenas de Panamá, pero también los sindicatos, pero también los estudiantes, muchos jóvenes. Y creo que se vieron como distintas cosas, ¿no? Por un lado, obviamente, la cuestión medioambiental y el cuidado del medio ambiente y la cuestión ecológica, pero por otro lado también la cuestión de la soberanía, que para Panamá es algo bien importante y significativo porque tiene toda una historia detrás de ocupaciones, sin ir más lejos, la ocupación estadounidense de la zona del canal durante tantos años, ¿no? Entonces la cuestión de la soberanía y del territorio es algo también como muy importante. La cuestión de la defensa del territorio natural frente a estas explotaciones extractivistas y neoextractivistas, sobre todo también por parte de las resistencias indígenas, es algo que también fue algo muy fuerte en ese momento. Y por otro lado también esas operaciones que se dan entre los políticos y las grandes compañías que sin casi forma de ir en contra, ¿no? Con mucho ruido de dinero, de maletines, se vende, como que muchas veces se decía, ¿no? Se vende el país a trozos. Todo esto hizo que estallaran todas esas revueltas en aquel momento. Esta es la mina de Donoso, es una mina de cobre a cielo abierto, de las más contaminantes, está en una zona ecológicamente súper importante para un lugar con una biodiversidad enorme como es Panamá. Está también en una zona de pueblos habitada por pueblos indígenas. Eh, Aquí ven un poco el, el lugar específico donde está esa mina, ¿no? Y bueno, la cuestión es que La cuestión es que en ese mismo momento, el mismo día en que esas protestas estallaban en la ciudad, nosotros estábamos organizando en el Museo de Arte Contemporáneo un encuentro con distintos curadores y curadoras de la región Centroamérica-Caribe y también algunos curadores, curadoras que trabajan en museos de Estados Unidos, eh, pero que son de la región y cuyos programas dialogan y tienen el foco puesto en la región. Es un programa que se llamó, aquí tienen como algunas de las participantes que pudieron estar en el encuentro, no estaban todas, pero eran como más de 20 participantes. Es un encuentro que se llamó Shooting, prácticas curatoriales desde Centroamérica y Caribe, y es un programa que hicimos en colaboración entre el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, el MoMA PS1 en New York y el MCA en Chicago, en colaboración con Carla Acevedo Jabe del MCA y Elena Kettelsen del PS1, dos curadoras, una puertorriqueña, otra costarricense, pero trabajando en los Estados Unidos. El objetivo de este programa era reunir a toda esta gente en Panamá para poder conversar, discutir, pensar sobre las prácticas curatoriales situadas específicamente en la región de Centroamérica-Caribe, entendiendo la región como algo expandido y expansivo, porque había gente también que venía de Colombia, que venía de Brasil, que venía de otros territorios que quizá no son exclusivamente lo que podemos entender geográficamente por Centroamérica-Caribe. Esa fue también una de las discusiones: qué significa la región, qué significan esas fronteras. Después podríamos volver sobre ello. Eh, y poder, como decía, discutir, pensar y conversar sobre cuáles son las formas de hacer curaduría en estos territorios concretos que obviamente son totalmente distintas a hacerlas en otros lugares, ¿no? Y ahí había como dos direcciones o dos voluntades, digamos. Por un lado, poder producir conocimiento curatorial, poder producir conocimiento, pensamiento y desarrollo intelectual a partir de lo que significa la curaduría situada en estos contextos. Y por otro lado, buscar también formas de colaboración, formas de alianzas entre distintos proyectos de la región y entre distintos curadores, curadoras de la región y más allá, ¿no? Como decía. Em,
Dentro del programa habíamos articulado una serie de encuentros a puerta cerrada por las mañanas y de eventos públicos por las tardes. Y digamos que una de las preguntas que estaba detrás del encuentro era cómo hacemos lo que hacemos, es decir, cómo desarrollamos nuestros proyectos curatoriales, nuestras formas de pensamiento desde la curaduría, nuestras estrategias en estos contextos específicos donde todo es muy cambiante, donde muchas veces las instituciones eh, son instituciones que tienen cierta vulnerabilidad, ciertas debilidades, donde hay una falta muy grande de espacios de formación, tanto curatorial como artística, de institucionalidad, de fortalecimiento de los archivos, de las colecciones, como donde los elementos meteorológicos son muchas veces definitorios. Podríamos hablar de la humedad que existe en estos lugares para la conservación, cuando llegan los compañeros de las islas del Caribe, sobre todo, hablan de cuando llegan los huracanes y la temporada de huracanes y cómo uno se enfrenta a eso, como tantas cosas y cosas que suceden, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas que estaba en el encuentro, como cómo hacemos lo que hacemos y sucede que, como decía, el día mismo que llegan todas estas personas a la ciudad de Panamá, estallan esas revueltas. Acá ven un poco la situación que teníamos alrededor del museo. En el lado izquierdo ven el planito de el Google Maps que utilizábamos para poder ver en la bolita azul, como ven ahí, es donde está el museo. Ellos tenían el hotel en la parte de abajo, tenían que cruzar un puente que cruza el canal de Panamá. Todos los rojos de señales de prohibido, obviamente, son los cortes, los cierres que había en la ciudad, lo cual hizo muy difícil la movilidad en esos días. Acá en la imagen de la derecha ven, eso era lo que teníamos alrededor del museo, la policía cargando contra los manifestantes, gases lacrimógenos, en fin, una situación compleja, difícil, que nos hizo obviamente tener que replantear por completo todo lo que teníamos pensado y tener que entender qué íbamos a hacer con nuestro tiempo juntas y juntos, ¿no? Y lo que sucedió obviamente es que tuvimos que cancelar prácticamente toda la parte pública del evento. Nos quedamos encerrados en el museo, acaba en una imagen de tantas que tomamos aquellos días de, bueno, sentados en el suelo, pensando, esperando si podíamos salir, si no, si el autobús podía cruzar el puente, si no. Em, Acá una imagen de el único evento público que pudimos hacer, que fue la conferencia inaugural de Gerardo Mosquera. Fue el primer día y a partir de ahí ya tuvimos que cancelar todo lo público porque la situación de movilidad en la ciudad era imposible. Y nos dedicamos así, reunirnos en el museo, todas y todos los invitados que estábamos en Panamá y tener las conversaciones que teníamos planeadas tener, otras que no habíamos planeado y obviamente la situación de urgencia que vivíamos afuera nos hizo eh, que la intensidad de esos días vividos en esa comunidad curatorial encerrada con movilidad reducida fuera totalmente significativa, ¿no? Esa pregunta de cómo hacemos lo que hacemos y sobre todo también para qué hacemos lo que hacemos estuvo muy presente todo el tiempo. Obviamente había momentos en los que nos preguntábamos ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué hacemos aquí discutiendo de curaduría si deberíamos estar en las marchas? Y muchas veces salíamos y nos íbamos a las marchas y regresábamos y seguíamos conversando y conversábamos sobre la problemática, sobre la mina, sobre las protestas, sobre cómo había estallado todo, sobre qué podría suceder. Por cierto, que lo que sucedió es que las protestas lograron parar ese acuerdo. A día de hoy la mina está parada desde entonces, desde el año pasado, aunque todavía no está del todo claro qué es lo que va a pasar porque están en litigios legales, pero se consiguió que el presidente de entonces, luego hubo elecciones, parara ese acuerdo y la mina tuviera que dejar de funcionar por esta presión ciudadana tan fuerte, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que les decía, ¿no? Como que había una cuestión muy importante de por qué estamos haciendo esto, cuál es el sentido de lo que hacemos, cuál es el sentido de los formatos curatoriales, cuál es el sentido de poder trabajar en estas prácticas en las que trabajamos, cuáles son las cosas que hacemos y cómo esas cosas se relacionan o no se relacionan, se vinculan o no se vinculan, se diseminan o no se diseminan en la esfera social y con estos eventos tan tumultuosos como el que estábamos viviendo en el momento presente, ¿no?
Hubo momentos de pensar, pues quizá deberíamos cancelar todo, quizá deberíamos dejar de tener esta reunión. Obviamente hubo un momento de entender que sí, que deberíamos tenerla y que precisamente la urgencia de lo que estábamos viviendo nos hacía todavía más responsables de que nuestros trabajos, de que nuestras prácticas, de que nuestros desarrollos curatoriales tuvieran al menos una conciencia de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor y de lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Y cómo nosotros podíamos relacionarnos con eso. Eh, Otra cosa que nos quedó muy clara, el último día, por ejemplo, bueno, aquí otra imagen, el último día no pudimos ni llegar al museo porque las protestas estaban totalmente en esa zona y nos reunimos en el hotel donde estaban los invitados y bueno, teníamos que ir como cada día entendiendo qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Pero como les decía, una de las cosas que pensábamos también es en qué significa la región, en qué significa eh, Centroamérica, en qué significa Tarida, en qué significan esos límites geopolíticos impuestos desde las lógicas coloniales y en qué otras formas de geografías podíamos pensar, ¿no? Y ahí en algún momento surgió la idea de las geografías de los afectos, de cómo de hecho mucha de la gente que estaba invitada a este programa son gente que a lo largo de lo camino, que a lo largo de los años he ido colaborando, he ido conociendo, son cercanas, nuestras prácticas nos vinculan. La idea de la complicidad salió también, estuvo muy presente, como la importancia de la complicidad a la hora de trabajar, cómo trabajamos teniendo en cuenta esas afectividades que nos atraviesan en todo lo que tiene que ver con las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? Todo eso fueron discusiones que se dieron, que después, más adelante, pudimos llevar al NCA en Chicago y al PS1 en New York, y que ahora estamos viendo cómo darles continuidad y estamos intentando también poder hacer una publicación, un libro que recoja como todas estas ideas y a la vez entender formas de alianzas en la región entre distintos agentes, entre distintas instituciones para poder tener también como espacios de colaboración y una voz común hacia afuera, ¿no? Em, bueno, y a partir de Shotting, a partir de este programa eh, que realizamos el año pasado y que ha sido bastante importante en distintos aspectos, quería hablarles un poco del MAC Panamá, del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá nace en el año 1962 como Instituto de Arte Panameño y a partir de ahí va teniendo distintas sedes. Es un proyecto de alguna forma nómada, pero que desde el principio va haciendo una colección, coleccionando arte de artistas que participaban en los programas que desarrollaba y que en el año 81 se instalan en este edificio que ven acá en la imagen, que es un antiguo templo masónico que está justo en el borde de lo que era la antigua zona del canal. Es decir, ahí al final del edificio donde ven eh, ese contenedor de colores, de allí para allá ya era Panamá, de allá para acá era Estados Unidos, los panameños no podían entrar, esto como les decía era un antiguo centro masónico de los estadounidenses. En el año 81, cuando salen los Estados Unidos del territorio, la gente que manejaba el museo se entera de que ese espacio había quedado vacío y consiguen poder entrar y poder trabajar desde ahí y ya así convertir el proyecto en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Es el único museo de arte contemporáneo del país. eh, es un museo que es una organización sin ánimo de lucro, tiene cierto apoyo del gobierno, pero no mucho y no muy constante. Entonces hay que hacer una labor también eh, de búsqueda de fondos fuerte para que la continuidad y la sostenibilidad económica del museo sea posible. Yo llevo trabajando en el museo 3 años y medio como curador jefe, respondí a una convocatoria pública que se hizo en su momento. Me pareció un proyecto muy interesante porque por un lado tenía 62 años de historia hacia detrás y por otro lado estaba en un proceso desde hacía unos años ya de profesionalización, de fortalecimiento institucional y de entender cómo esta institución podía convertirse en un proyecto pues, que tuviera una presencia internacional, que pudiera vincularse con la región y que tuviera como unos estándares más profesionales de funcionamiento, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante, además de su escala. Es un museo de dimensiones no tan grandes, que es manejable, que puedes trabajar de forma cercana. Y ahí fue que fuimos llegando al museo.
Esta es la misión que pueden leer. Somos un museo que crea espacios de reflexión, aprendizaje e intercambio para diferentes públicos a través de expresiones artísticas contemporáneas. Impulsamos el desarrollo del ecosistema artístico local y regional y celebramos la riqueza y la pluralidad de la cultura panameña. Enlazando un poquito con lo que estábamos hablando antes y con la cuestión de lo que estaba sucediendo en aquellos momentos alrededor del museo, que además esas protestas se sucedieron por meses, o sea, hasta final de año estuvieron varios meses tuvimos que cerrar el museo, en algunos momentos lo volvimos a abrir, las protestas se intensificaban, se calmaban, pero tuvimos varios meses de que esas protestas fueron fuertes y estaban sucediendo alrededor, ¿no? Y una de las cosas que pensamos mucho, acá ven a Kevin Lin, que es curador de programa público y educativo, una persona también clave en el equipo del museo. Siempre les digo también, ¿no? Podemos hacer las exposiciones más maravillosas que si no logramos vincularlas con las audiencias, con los públicos, con las comunidades con las que queremos hablar y entablar la conversación, de poco sirve, ¿no? Entonces, Kevin es una persona esencial a la hora de, por un lado, entender qué es lo que estamos haciendo en el programa expositivo y entonces buscar la forma de llegar a los distintos públicos, a las distintas audiencias, a las distintas comunidades. Una cosa que hacemos también desde el programa público es que el programa público sea un espacio abierto donde la gente puede venir y vincularse, proponer cosas y generar los propios contenidos, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es que si estamos trabajando en una exposición de determinado tema, en vez de inventar desde cero todo, lo que hacemos es entender, y ahí el trabajo de Kevin es esencial, entender qué es lo que está sucediendo en el contexto en relación a ese tema, quién está ya haciendo cosas, quién está haciendo determinados programas, e invitarlos a que ellos mismos vengan, se apropien un poco de ese espacio y puedan proponer distintos eventos, distintos formatos, distintos programas, ¿no? Pero volviendo un poco, en este momento específico, en este momento en el que esas revueltas, esas protestas estaban sucediendo tan fuertemente, pensamos mucho como qué podíamos hacer desde el museo, ¿no? Cómo una institución responde a un momento social como ese. Y ahí hubo distintas iniciativas, pero por un lado, una de las cosas que se hizo fue abrir el espacio y abrir el lugar para que los distintos o algunos de los distintos sectores sociales o movimientos sociales que estaban impulsando esas protestas pudieran reunirse, pudieran dialogar, pudieran tener un espacio común y pudieran y ese espacio sirviera, ¿no? Como lugar de encuentro para ese momento tan especial que estaba viviendo el país. Entonces, bueno, este es solo como un ejemplo de lo que decía antes, ¿no? De cómo pensar o tratar de entender cómo la institución, cómo el museo puede responder, a veces de formas más sencillas, otras de formas más complejas, otras de formas más contradictorias, a lo que nos está sucediendo alrededor, ¿no? Es decir, si tenemos programas que están hablando y tenemos exposiciones que están hablando de las problemáticas de los movimientos extractivistas, de las cuestiones medioambientales, de la resistencia de los pueblos indígenas, ¿cómo no la institución va a responder en un momento en el que lo que está sucediendo alrededor tiene que ver tanto con esos programas, ¿no? Entonces, hay veces que esas respuestas son más complejas, más difíciles que dar. Hay otras veces en las que simplemente poder abrir un espacio para que la gente se reúna y para que los distintos colectivos como los jóvenes, los sindicatos, los movimientos medioambientales se reúnan y discutan, ya es algo que el museo puede estar haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, como por volver un poquito a entender el museo, o al menos cómo lo vemos, cómo lo entendemos en estos momentos, ahí vemos otra vez lo que les decía, el museo está en ese perímetro de lo que era la antigua zona del canal. Es un espacio también muy significativo a nivel simbólico y a nivel histórico, porque a pocos metros del museo se dieron los hechos del 9 de enero. Es un momento en el que los estudiantes de un instituto cercano bajan la bandera estadounidense, suben la panameña. Eso da inicio a una serie de revueltas y de protestas que termina después a los años con la devolución de la soberanía del canal, ¿no? Que de hecho tan de boga está hoy en día que se vuelve a hablar desde el nuevo presidente de Estados Unidos se vuelve a hablar de la soberanía del canal de Panamá y de la presente de Estados Unidos también. Algunas ideas que tienen que ver con cómo entendemos el museo, ¿no? El museo creo que debe ser un organismo, una entidad que sea capaz de responder a las problemáticas que están sucediendo a su alrededor. El ejemplo de antes es un ejemplo como muy evidente, pero más allá de eso, el museo debe ser capaz de entender cómo, a través del trabajo de los artistas,
podemos responder a las cuestiones más acuciantes de nuestro tiempo, ¿no? Ahí hay una labor importante de escucha. Eso ha sido algo también para nosotros constante en entender cómo poder conformar una institución que escuche, cómo poder hacer que el museo escuche lo que sucede a su alrededor. Y su alrededor es el barrio de enfrente, pero también es la ciudad, también es Panamá, también es la región, y también es Latinoamérica y también es el mundo, ¿no? Todos esos son sus alrededores. Entonces, ¿cómo buscar distintas estrategias que nos permitan poder escuchar lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Y ahí, bueno, hay varias estrategias que hemos puesto en marcha, pero por contarles de una que creo que ha sido útil y significativa, empezamos a hacer unas sesiones de escucha y consulta en las que invitamos a distintas personas del contexto, personas que no tienen que ver con el arte, investigadores, profesores universitarios, líderes comunitarios, activistas, distintas personas, historiadores, antropólogos, a que vengan, científicos, a que vengan al museo en grupos y simplemente nos cuenten cuáles son sus preocupaciones, en qué están trabajando, cuáles son sus formas de entender lo que está sucediendo y a partir de ahí entender qué vínculos podemos crear o podemos generar entre unos y otros, ¿no? Además de esto, obviamente, entender qué otras formas, qué otros dispositivos, qué otras estrategias podemos utilizar para que el equipo del museo y nuestros colaboradores sean porosos, estén atentos a lo que sucede a su alrededor a nivel vital, a nivel sociológico, para que todo eso también permee, ¿no? Y luego, como decía, entender las distintas capas de aproximación que el museo debe hacer entre lo local, lo muy cercano y lo internacional o lo más lejano, ¿no? Cómo entender también qué cuestiones que están sucediendo a nivel lejano no son pertinentes y son pertinentes con que podamos dialogar con ellas. Panamá es un lugar bien particular y específico. Para mí es uno de los lugares que nos permite pensar en las problemáticas globales de una forma contundente. Es un pequeño espacio de tierra que conecta Norteamérica con Sudamérica, que conecta el Pacífico con el Atlántico, eh, con una complejidad sociocultural grande, con una población grande de pueblos indígenas, de comunidades afrodescendientes llegadas en distintos momentos al país o al territorio, y también con una historia y con un pasado complejo relacionado también a, como decíamos antes, invasiones, colonizaciones, distintos movimientos o distintos procesos de colonización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un lugar y también un lugar con una biodiversidad totalmente extraordinaria, lo cual permite pensar en distintas problemáticas entrecruzadas todo el tiempo y que son fáciles de conectar con cuestiones que están sucediendo a nivel global y con problemáticas que están sucediendo a nivel global. Entonces, como esa importancia de entender los distintos espacios de escucha, las distintas estrategias de escucha que podemos establecer con esos distintos espacios con los que tenemos que hablar, ¿no? Otra cosa importante, estos son Donna Conlon y Jonathan Harker, dos artistas panameños importantes para el museo y para el contexto, sujetando un viejo cartel del museo. Todo lo que hace el museo tiene que ver con el trabajo de los artistas, ¿no? Un museo de arte contemporáneo trabaja con las prácticas artísticas contemporáneas, trabaja para que los artistas puedan desarrollar su trabajo de la mejor forma posible y trabaja para crear las condiciones específicas para que los artistas que están creando hoy puedan seguir creando, puedan seguir haciendo su trabajo, ¿verdad? En este sentido, para nosotros es también siempre muy importante que los artistas estén en el centro de todo lo que hacemos. La importancia del equipo también, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuáles son las formas de trabajo que establecemos? Aquí una imagen de algunos de los trabajadores del equipo. El equipo, después de la pandemia, el museo se quedó prácticamente sin personal y se conformó un equipo nuevo de personas, de personas bastante jóvenes. Entonces, para mí también es muy importante entender cómo establecemos formas de trabajo, formas de desarrollo profesional que tengan que ver con las ideas con las que trabajamos y que tengan que ver con nuestras convicciones, ¿no? Cómo podemos establecer formas de trabajo horizontales dentro del equipo curatorial, cómo colaboramos unos con otros de una forma mucho más abierta y orgánica. Estas son cosas también que nos interesan mucho. Acá hay algunos términos que para nosotros son importantes en el museo, que, bueno, pensamiento, hospitalidad, inclusividad, valentía, colaboración, experimentación, formación, memoria, complicidad, equipo, algunas de las cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Voy a pasar rápidamente por algunas partes del programa expositivo del museo. No me voy a detener demasiado en cada exposición porque se nos iría muchísimo el tiempo,
pero solo para que se hagan una idea de cómo estas cosas que venimos hablando permean en el programa expositivo, ¿no? Este fue una de las primeras exposiciones de mi programa, con curaduría de Río Paraná, Mag de Santo y Duensachi, La Pisada del Ñandú. Es un proyecto que explora a través de una investigación con archivos tanto coloniales como archivos de colectivos de personas trans en América Latina, cómo la dualidad del género es un resultado directamente establecido por los procesos coloniales llevados a cabo en América Latina en la época colonial. Esto a través como decía, de desarrollo de investigación en archivo y también del trabajo de artistas trans en distintos territorios de América Latina. Este fue un proyecto con la colección del museo, Guardar Semillas en el Cabello, haciendo una revisión de la colección, entendiendo qué otras, qué comunidades, qué colectividades habían estado históricamente excluidas, tanto de los espacios de representación del museo como de la propia colección, y invitando a algunos artistas que formaban parte de estas comunidades a que fueran parte de la exposición. Acá vemos, por ejemplo, el trabajo de Yana de Dier, una artista afropanameña, que tiene todo un trabajo en collage que tiene que ver con la historia de su historia familiar, de cómo su familia, su bisabuela viene de la isla de Barbados a la construcción del Canal de Panamá, y su trabajo se centra específicamente en explorar las relaciones que se establecían entre las mujeres dentro de la zona del canal, mujeres que venían de distintas islas de las Antillas y de otros lugares, ¿no? La obra, después de estar en la exposición, entró a formar parte de la colección, entonces también era una forma de ir cubriendo esos huecos, ¿no? Otras estrategias con la colección, por ejemplo, este es un proyecto de Minia Biabiani, la artista de Guadalupe. La invitamos a que revisara la colección, seleccionara alguna pieza y a partir de esa pieza hiciera una nueva producción. Entonces ella seleccionó dos obras de Heidi Victoria Suescum, una artista panameña, que estaban en la colección del museo, y a partir de eso generó una exposición, una nueva producción que dialogaba con esas dos obras y que se adentraba en cuestiones que tenían que ver con el uso de plantas medicinales comunes en la isla de Guadalupe y en Panamá, plantas medicinales que curaban las vías respiratorias, y que, bueno, esto como que genera ese vínculo con la obra de la colección de Heidi Victoria. Este fue un proyecto en el que se celebraban los 60 años de la institución. Ahí lo que decidimos fue trabajar con la colección y el archivo del museo y también entender cómo poder hacer un proyecto que no fuera un proyecto historiográfico, sino que hablara desde alguna forma los espacios de afectividad que distintas personas a lo largo de la historia habían establecido con la institución. Entonces hicimos muchas entrevistas con personas cercanas a la institución que nos permitieron ir entendiendo qué cosas íbamos a sacar de la colección, qué cosas íbamos a sacar del archivo, y también entender de alguna manera cómo invitar a algunos artistas a que dialogaran, a que dialogaran con esos materiales, con esos archivos, con esas colecciones para generar cosas nuevas, ¿no? También queríamos con este proyecto de alguna forma mostrar las vulnerabilidades de la institución, mostrar las vulnerabilidades del museo, cómo hacer, cómo entender, cómo poder mostrar cosas que quizá normalmente no se muestran. Así de esta forma en la que tenemos colgados los cuadros, que nos permitía verlos por detrás. ¿Y qué sucede cuando se ven los cuadros por detrás de la colección? Es que muchas veces aparecen como distintas inscripciones, distintos códigos, esos rastros históricos que muchas veces uno no ve, pero que en esta ocasión sí que queríamos tener visibles, ¿no? Luego, como decía, invitamos a distintos artistas, en este caso Marc Vives, artista de Barcelona, estuvo haciendo una performance el día de la inauguración que se vinculaba con la historia y con el edificio. Aquí una performance de Humberto Vélez con una de las bandas populares de Panamá. Aquí un taller con Valentina Desideri. Bueno, otra exposición, Pies bajo fuego sobre el despojo, es una colaboración con Cádiz y que estuvo curada por Miguel López. Una exposición que ponía en diálogo videos de artistas centroamericanos con videos de artistas internacionales de la colección Cádiz, y que tenía además dos partes, era una exposición que cambiaba y que estuvo durante varios meses en el museo. Aquí una performance que hizo el artista nicaragüense Elila el día de la inauguración. Otra exposición, en este caso Cisco Merel, un artista panameño. También una exposición individual. Importante también como dar esos espacios a los artistas panameños para que tengan ese lugar donde pueden desarrollar sus ideas de una forma como más expandida, más experimental. En este caso Fisco hizo una casa de
de quincha, una casa de barro, a la forma tradicional y la fuimos completando, la fuimos haciendo durante el proceso de la exposición. Invitábamos a la gente a que viniera al museo, pisaba la tierra, había fiesta, había lo que llaman aquí una junta de embarre, y en esos momentos, durante 3 domingos que lo hicimos al mes, se terminó de construir la casa, ¿no? También hay siempre como este componente de buscar esos espacios para las exposiciones donde el público pueda tener una vinculación con lo que está sucediendo. Esta es la exposición que tenemos ahora mismo en el museo, Irene Koppelman, una cuestión de encuadre. Irene es una artista argentina que vive en Ámsterdam hace años. Yo he colaborado varias veces con ella. La particularidad es que Irene lleva viniendo a Panamá desde el 2012 en distintas ocasiones a trabajar en colaboración con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, un instituto que se dedica aquí al estudio del medio ambiente. Y en este caso Irene lo que hace es acompañar a los científicos a la selva, al mar, a distintos territorios de Panamá, y dibujar a partir de ciertos, como su trabajo siempre tiene este componente y el dibujo es la base, ¿no? Entonces lo que hemos hecho en esta exposición es reunir todos los trabajos que Irene produjo desde el año 2012 en Panamá y además 3 series nuevas que ha producido este año que lo acompaña, ¿no? Entonces, una exposición bastante grande que reúne una producción grande de esta artista importante. También tenemos este espacio, como decía antes, siempre tratar de pensar qué cosas podemos hacer para que el público se vincule de una forma activa. En este caso, vemos un espacio se llama, que llamamos como un espacio de trabajo. En esta mesa, el público, los niños, los distintos visitantes pueden realizar distintos ejercicios que tienen que ver con cómo Irene trabaja en el territorio, ¿no? Y a la vez tenemos esta exposición que se titula Las palabras vienen después. Es una exposición muy especial que es parte de un proceso largo de trabajo que estamos llevando adelante con distintos pueblos indígenas de Panamá. En este caso invitamos a distintos poetas y artistas indígenas de distintos pueblos del territorio panameño a que juntos conformáramos una especie de comunidad curatorial y a partir de ahí entendiéramos cómo poder hacer un proyecto que emergiera de la poesía, de entender la poesía como un elemento cultural importante dentro también de las comunidades indígenas y de cómo eso lo pudiéramos vincular con las artes visuales. En este caso, además, el título Las palabras vienen después surge porque nos damos cuenta enseguida, dialogando con todas estas personas, que si pensamos en poesía indígena, uno tiene que empezar a pensar antes de que emerja la palabra, porque, por ejemplo, nos contaban o nos narraban cómo, por qué determinadas danzas, cómo, por qué determinados cantos son de una forma, porque en el momento en el que hacen esa danza, el río suena de una forma específica o el bosque suena de una forma específica. Entonces fue importante entender cómo las manifestaciones culturales como las danzas, los rituales, los cantos, pueden tener una forma poética también tan fuerte como las poesías, que también había distintas poesías repartidas por la exposición, y también distintas manifestaciones culturales de los distintos pueblos que están también mezcladas con algunas obras fotográficas, con algunas pinturas, etcétera, ¿no? Hay también como una pieza de audio que se realizó específicamente, donde se graban estos cánticos, estas danzas, pero también los sonidos del bosque, los sonidos del río, los sonidos de los animales, ¿no? Todo eso conforma como ese lugar y como ese espacio. También era una oportunidad en este caso como de entender esa vinculación que tienen los pueblos indígenas con el medio ambiente, con la naturaleza. Si en el caso del proyecto de Irene es esa vinculación desde lo científico y desde el entendimiento, podríamos decir, occidental, en este caso es una vinculación desde esos conocimientos ancestrales y desde esas posibilidades poéticas que tienen los pueblos indígenas y que siento que quizá lo que viene o lo que venga tiene que ver con que seamos capaces de conjugar esos espacios de encuentro, ¿no? De conjugar ese conocimiento que se ha ido dejando de lado en todos los procesos coloniales de la modernidad, cómo podemos hacerlo convivir con algunas cuestiones que obviamente traemos y que tenemos y que son parte también de nuestra cultura, ¿no? Y bueno, por ahí creo que lo dejaría. Ahí les dejo con el manifiesto que escribió Cebaldo Inahuipi, uno de los componentes de esa comunidad curatorial que conformamos para este proyecto.
El título, las palabras vienen después, como les decía, está traducido a distintas lenguas indígenas de Panamá y dice Cebaldo: cantan nuestros poetas mayores que un mágico y fino hilo cose las aguas de los ríos, los mares, los árboles, el bosque, la tierra y sus habitantes, construyendo una gran red, equilibrando y armonizando los sonidos, los colores y los frutos de la tierra. El cuerpo habla, comunica, danza, defiende, resiste y ama, con sus diseños, sus pasos y sus vuelos. Y los jibarás, los saglas o los poetas mayores cantan, nos pintamos el cuerpo y el alma para no morir. Que este encuentro de creadores, que este diálogo de saberes sea una fiesta colectiva y un símbolo de resistencia y creación. Somos todos uno. Dubus. Las dejo con las palabras de Cebaldo y muchísimas gracias por haber escuchado, por haber estado ahí. Ha sido un placer.